Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Iván Medina Pineda. Actualmente estudio en la Universidad Digital del Estado de México. En esta unidad pude aprender lo que es la psicología criminal, acompañado de mi asesora Laura Guadalupe García Pérez. Voy a hacer una videoexposición hablando sobre el caso de Claudia Mijangos, con el objetivo de identificar sus trastornos mentales que ocasionaron que cometiera este atroz homicidio hacia sus hijos. Bien, en la madrugada del 24 de abril de 1989, el matrimonio entre Alfredo Castaños y Claudia Mijangos había tenido una discusión. Ese mismo día, durante la noche, fue cuando sucedieron los asesinatos en los cuales mató a sus tres hijos, dos niñas y un niño de 11, 9 y 6 años, que se recordará como uno de los asesinatos más crueles nunca antes vistos en México. A continuación voy a narrar el análisis del comportamiento. Voy a empezar primero a hablar sobre sus antecedentes familiares. Ella nació el 26 de mayo de 1955 en Mazatlán, Sinaloa. Era la menor de 7 hermanos, careciendo de afecto por sus padres. Su mamá era de carácter muy fuerte, muy agresiva y muy devota de religión. Su papá era todo lo contrario a su mamá, era de carácter muy pasivo y era muy dominante por parte de su esposa. Incluso su esposa no permitía que su esposo se acercara con sus hijos. Durante su infancia, Claudia presentó síntomas normales, un poco rebelde, muy entregada, no era muy entregada al colegio, pero aún así sí terminó su carrera en comercio. Ella también concursó en un certamen de belleza, en el cual sí obtuvo el primer lugar. Ya instalada en Querétaro, fue cuando ella, bueno, después del concurso, como a la edad de los 19 años, fue cuando conoció a Alfredo Castaños, con quien años después se casaría y que con él mismo se trasladaría a Querétaro. Ya llegando a Querétaro, fue cuando se empezaron a desencadenar sus primeros síntomas de agresividad. ¿Qué pasa con esto? Que ya empezaba a tener peleas con su marido, e incluso en la noche de bodas, cuando fueron a su luna de miel, ella presentó como que síntomas de agresividad que a su esposo le causaron cierto conflicto. E incluso en alguna de las ocasiones, al tener una discusión con su esposo, ella del coraje le ponchó las 4 llantas de su carro. También ella en la escuela donde estudiaban sus hijos, ella daba clases de ética y catecismo. Cuando sus papás murieron en un accidente trágico, lo cual a ella le proporcionó una herencia bastante considerable, en el cual ya cuando estaba instalada en el municipio de Querétaro, pudo hacer una boutique de ropa de lujo para mujer. Cuando ella estuvo implementando en el colegio, dando clases, ella conocía a un sacerdote llamado Ramón, en el cual ella se enamoró y empezó a tener ciertos conflictos con su pareja, y muchas veces ya dentro de la comunidad ya empezaban a darse cuenta que sí tenía cierta cercanía con el padre Ramón, lo cual sí cuestionaba a la gente, aunque sí, claro, nunca se confirmó esta relación. Ahora voy a hablar sobre los trastornos mentales que ella presentó, y de cierta manera, al mismo de que se los voy a ir platicando, los voy a ir involucrando en el caso para que me sea más fácil explicarles a usted el trastorno mental que ella cometió a la hora de cometer los asesinatos
y las consecuencias que desencadenó ese asesinato que ella cometió. El primer trastorno mental que ella presentaba es epilepsia. La epilepsia es un trastorno cerebral en el cual la persona tiene convulsiones repetitivas durante cierto tiempo. En el caso de Claudia, fue un caso muy especial porque ella su síntoma es que el sujeto pierde la conciencia de sus actos estando despiertos. Esto lo voy a relacionar con el asesinato. Ella al momento de matar a sus hijos no estaba conscientemente de lo que estaba haciendo. Ella se estaba dejando llevar por voces que veía en su cerebro, que oía en su cerebro y tenía visiones. Otro síntoma que presentó a la hora de ejecutar a sus hijos fue la esquizofrenia. Es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera normal. La esquizofrenia puede provocar una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y el comportamiento que afecta el funcionamiento diario y puede ser incapacitante. Claudia decía que Mazatlán iba a desaparecer y que Querétaro iba a estar en llamas. Esa fue la alucinación que en su cerebro se le metió a ella. Entonces empezó ella a tener alucinaciones sobre del deseo en su alucín de deshacerse de sus hijos porque Querétaro iba a estar en llamas y de cierta manera ella los iba a limpiar de alguna culpa. También presentó síntomas de psicosis. Se refiere a un conjunto de síntomas que afectan la mente y que hacen que se pierda cierto contacto con la realidad. Durante su episodio de psicosis se alteran los pensamientos y las percepciones y las personas pueden tener dificultad para reconocer lo que es real y lo que no es real. Esto fue lo que indudablemente pasó con ella porque ella no estaba consciente de la realidad de lo que estaba haciendo o de los actos criminales que le estaba cometiendo a sus 3 hijos. Otro síntoma que en lo personal mío es muy interesante y yo desconocía es el ánimos. Este es un aspecto contrario a nuestro ser. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los humanos tienen un aspecto tanto femenino como masculino. En el caso de los hombres, nosotros en nuestro interior, de cierta manera, tenemos un aspecto femenino. En el lado de las mujeres, muy dentro de su interior, presentan un aspecto masculino. ¿Esto cómo lo puedo conllevar al caso de Claudia Mijangos? Que ciertos aspectos de ella le detonaron que ella tenía falta de ánimos. ¿Por qué? Porque su padre siempre fue una persona muy callada, muy sumisa con su esposa. Entonces ella en su infancia y parte de su adolescencia nunca en su ánimos pudo tener esa parte masculina. Todo siempre fue una parte femenina. En ningún momento tuvo esa parte masculina que de cierta manera todos los seres humanos necesitamos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener un ánimo femenino, yo como hombre, y una mujer necesita tener un ánimo masculino como mujer. Eso fue de algunas circunstancias lo que detonó que ella empezara a tener siempre su forma muy feminizada. Incluso ganó concursos de belleza, incluso a la hora de matar a sus hijos no utilizó ninguna arma fuerte, ya sea un martillo, algo, todo fue cuchillos de cocina, igualmente relacionado con una mujer. Bueno, voy a narrar brevemente cómo fue que se cometió el delito. Cerca de las 5 de la mañana, Claudia despertó a su hijo Alfredo, que era el niño más chico de edad de 6 años, al que le amputó con el cuchillo la mano izquierda. Posteriormente, aparte de que lo apuñaló y le quitó la mano izquierda al niño de 6 años, lo acuchilló en el corazón. Posteriormente lo volteó boca abajo y le dio otras 2 apuñaladas para así acabar con la vida del niño. Después, Alfredo gritó, lo que despertó a su hermana mayor.
Claudia María, de 11 años, en la que ella entró a la habitación y le suplicó a la madre que se detuviera. Claudia corrió sobre su hija mayor y la apuñaló 6 veces. Incluso cuando su hija Claudia sí se dio cuenta y percató, ella intentó correr y escapar, por lo que sí en el acto criminal sí se ve que hubo ciertos movimientos, pero aún así sí la alcanzó Claudia y la apuñaló 6 veces. Y por último, despertaron a la tercera hija, Ana Belén, pero ella quedó en un estado de paranoia y se quedó estática. Ella se quedó estática en su habitación sin hacer ningún tipo de movimiento, que era de 9 años, a la que también apuñaló en el corazón. ¿Cuál fue la causa del crimen? Técnicamente como tal, no hay una causa específicamente de lo que ocasionó el crimen, pero sí hay varios síntomas que ocasionaron el crimen. ¿Qué quiero explicar con esto? Bueno, que muchas circunstancias en general, desde que era su niñez hasta los problemas de su matrimonio, hasta incluso la llamada de la vecina, fueron cosas detonantes que ocasionaron que pasara este atroz asesinato. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Digamos que de niña ella nunca tuvo ese ánima, esa presencia paterna, por lo que sí le causó cierto conflicto. No quiero decir con esto de que porque no tengas ausente a un padre vas a convertirte en un asesino, pero son circunstancias que con el paso del tiempo sí se van marcando dentro de tu ser. Posteriormente, ella cuando se mudó a Querétaro, también tuvo un cambio emocional por el cambio de lugar, que sí tiene un síntoma. El irte de un lugar a otro sí te causa un problema psicológico en tu interior. Otra circunstancia fue que como nunca tuvo esa imagen paterna lo vio con el padre Ramón, ya que el padre Ramón era todo lo que en su ser para ella era lo correcto. Entonces ahí fueron otros síntomas que empezaron a desencadenar. Es ahí cuando pasa lo del padre Ramón que empieza la esquizofrenia, porque ya los que son esquizofrénicos empiezan a tener alucinaciones y se empiezan a preocupar antes de que pasen las cosas, que fue lo que pasó con ella. Ella empezó a tener esos síntomas de que ya sabía que a lo mejor estaba haciendo un mal, de que estaba haciendo eso y su realidad empezó ya a de cierta manera espantarse. Pero ¿qué pasa? Cuando su esposo empiezan a tener la discusión y le empieza a decir a ella que ya se dio cuenta de que tiene una relación con el padre Ramón, automáticamente ella su realidad se empieza a distorsionar. Es cuando pasa lo de la pelea una noche antes de que cometiera los asesinatos a sus hijos, ya que su papá, al reclamarle sobre su esposo, perdón, al reclamarle sobre lo del padre Ramón, ella empezó a tener estos, digamos, excesivos esquizofrenias por la paranoia que ella empezó a sentir. Posteriormente, algo que sí tuvo que ver mucho la detonación de que matara a sus hijos fue que ella, antes de cometer esos asesinatos, tuvo una llamada con su vecina. Obviamente casi es un hecho que al momento de que ella le habló a la vecina diciéndole, porque ella fue la que le habló a la vecina diciéndole que Mazatlán estaba en llamas, que Querétaro iba a desaparecer, quiere decir esto que su vecina obviamente le escuchó eso, le dijo, oye, cálmate. Posiblemente en ese diálogo le ha de haber dicho, cuida a tus hijos, los vas a despertar, mañana te veo. Entonces, esa palabra de cuida a tus hijos o mañana voy a ver a tus hijos, su mente, su esquizofrenia, su psicosis, ella lo tomó o lo transcriversó de decir, tengo que matar a mis hijos, tengo que asesinar a mis hijos, tengo que hacerle esto a mis hijos para poderme librarme de los pensamientos psicóticos y esquizofrénicos que ella tenía. Entonces, la conclusión de esto es que la causa del crimen fueron todas las circunstancias que tanto vivió de niñez, parte de su adultez y parte como madre. Accidentes. Ella el único accidente que presentó clínicamente
fue una lesión cerebral en el lóbulo temporal. El lóbulo temporal procesa los recuerdos y los integra con las sensaciones del gusto, el odio, la vista y el tacto. Conclusiones. Bueno, con esta exposición y esta investigación del caso, me doy cuenta que hay ciertas circunstancias que uno parece que se dejan como normal, pero a la larga pueden traer una consecuencia muy severa. En esta unidad aprendí mucho, pero algo que sí me quedó muy marcado y que sí lo tengo muy grabado en la mente fue aprender a diferenciar lo que es un ser antisocial, un ser disocial y un ser asocial, porque muchos de nosotros tenemos como que esa idea de que una persona que no habla o una persona que no se integra dentro del convivio social, decimos, ah, no, esta persona es antisocial, cuando la realidad es que no. Un antisocial es cuando ya la persona es mayor de edad y vulnera los derechos de las personas. ¿Qué quiero decir esto? Que una persona antisocial, si quiere un carro, va a hacer todo lo posible para querer ese carro. Y de ahí podemos hablar de lo disocial, que lo disocial quiere decir que es una persona que es menor de 18 años, pero que ya de cierta manera tiene dos personalidades. Un ejemplo, un niño no se comporta igual en la escuela que igual en la casa. Ahí son los pequeños síntomas disocial. Y asocial, si es la persona que no le gusta salir a fiestas, que no le gusta convivir con gente o grupo de la sociedad. Entonces, ese tipo de conceptos durante la unidad los vi y la verdad es que me quedaron muy claros. Otra cosa que también pude identificar que es la psicopatía, la sociopatía y cómo muchas veces los psicópatas tienen un comportamiento muy normal ante la sociedad. Muchos de ellos tienen carreras, tienen un buen trabajo y aparentan ante la sociedad ser una persona muy normal. En conclusión, esta materia me gustó mucho, pude aprender muchas cosas del comportamiento humano y obviamente esto lo puedo implementar yo como agente de seguridad para poderme darme una idea y más o menos hacer un perfil de las personas a la hora de realizar ellos un acto delictivo. Bien, aquí son algunas de las bibliografías donde pude sacar mi información. Antemano quisiera agradecerle a usted, profesora, por todo lo aprendido dentro de la unidad y sería todo. Muchas gracias.